La última estrofa del canto número 75 que el hermano Alfonso dirigió dice: del río de la muerte el Señor me librará. ¿Qué significa entonces esto? ¿Acaso existe otro río? Si existe el río de la muerte, pues lógicamente existe un río de agua viva. Y ese es el tema que vamos a estar meditando en esta hermosa tarde. Gracias al hermano Elmer por haberme dado la oportunidad de estar acá al frente para poder traer esta meditación en esta tarde. Para eso, antes de abrir la Biblia y meditar en este pasaje, me llama la atención cuán interesante eran los mensajes que Jesús daba. Si usted ve en el Evangelio, en los 4 Evangelios, comenzando desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en todos los pasajes de la Escritura, cuando Jesús se ponía a predicar al frente de cientos o de miles de personas, Jesús usaba métodos, símbolos, cosas que estuvieran relacionadas con las personas, que pudieran conocer. ¿Cuál era el propósito de esto? El propósito de Jesús era mencionar las cosas terrenales con el fin que si podían entender las cosas, dar un enfoque de lo que las personas conocían, y que si las personas conocían las cosas terrenales, pues fácilmente iban a entender el mensaje espiritual, el mensaje que traía de parte de Dios. Esto lo dijo a Nicodemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, porque le dijo a Nicodemo: si no entiendes las cosas terrenales que he hablado, ¿cómo pues vas a entender las espirituales? Así como Jesús habló de la luz y de la sal, usando estos símbolos, también usó esta frase que se encuentra en Juan capítulo 7, versículo 37, ríos de agua viva, refiriéndose a la vida del cristiano. Vamos a abrir aquellos que tienen Biblia, les invito a que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 37. Ahí está basado en la meditación de esta tarde. Evangelio de Juan, en el capítulo 7, vamos a leer 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Antes de detallar los 3 pasos que vamos a ver en este mensaje, queremos que meditemos un poco en el versículo 37, que nos dedicamos ahí. Dice la Escritura que en el último y gran día de la fiesta, ¿qué era lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo, en aquel día? ¿De qué fiesta está hablando? Bueno, en el contexto, más atrás, del capítulo 7 en adelante, versículo 1, está hablando de las fiestas anuales que los judíos celebraban, de una de las fiestas más importantes, conocida como la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué consistía esta fiesta? Esta fiesta tenía como origen venir con acciones de gracias delante de Dios por todas las bendiciones recibidas. Y era una fiesta muy especial, como las fiestas que suelen haber a veces en nuestra comunidad. Claro que era una fiesta espiritual esta, que había sido dada por Dios al pueblo de Israel, que tenía que hacerse cada año. Esta fiesta se hacía el día 15 del mes séptimo de cada año, hablando del calendario judío. Entonces, esta fiesta duraba 7 días. Era una fiesta que había también mucha alegría. Como de las reglas que había en esta fiesta, hermanos, era que debía de estar la persona muy alegre, fuera esclavo, fuera libre, fuera una persona, el amo, o fuera también el siervo.
tenía que estar alegre. Esta fiesta se hacía después de recoger las cosechas, de haber hecho la cosecha de los frutos. ¿Y quién no está alegre cuando Dios le ha bendecido? Yo creo que todos nosotros nos alegramos. Bueno, algo interesante es que era el último y gran día de la fiesta. Yo quiero que medite en esto. Un detalle importante de Jesús es que Él busca el último y gran día de la fiesta. ¿A fin de qué? Ustedes saben que como en toda celebración que se da, incluso de la iglesia, si nosotros tenemos una campaña de 3 días, el primer día somos pocos, el segundo día hay un poco más, pero el último, ustedes se recuerdan por ejemplo en Arlington, cuando la confraternidad, ahora que estuvo el hermano Monroy de España, pero el último día es donde las más personas se juntan. Jesús buscó esa oportunidad. El propósito era que todas las personas pudieran escuchar el mensaje de Dios. Ese era el propósito de Jesús. Y es algo bueno para nosotros para poderlo aplicar en nuestra vida. Entonces dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz. En otras versiones dice que gritó de una forma que las personas pudieran escuchar. ¿Por qué razón? Para mí se me es bien fácil ahora estar en medio de ustedes, quizás no necesito estar al frente, puedo usar un micrófono inalámbrico y estar entre ustedes, y puede estar lleno todo el edificio de personas y fácilmente me escuchan, porque la tecnología es avanzada, hay parlantes por un lado, por otro, que el audio, que el video, muchas cosas. En tiempo de Jesús no era así, por esa razón Jesús tuvo que no solamente ponerse en pie para llamar la atención, sino de hablar de una forma fuerte para que todas las personas que estaban reunidas, imagínense, en una gran fiesta, para que todos escucharan. Entonces, lanza un mensaje de invitación. Versículo 37, la última parte. Vamos a ver 3 pasos importantes. 3 cosas importantes que nos van a ayudar a entender este mensaje, o es necesario hacer para que nosotros de nuestro interior puedan correr ríos de agua viva. En el versículo 37 está pidiendo 3 cosas. Punto número 1, Jesús dice, si alguno tiene sed. ¿Qué quiere decir todo esto? Está hablando en una forma espiritual. ¿Qué hace una persona sedienta? Pues busca agua. Y es lo que Jesús está diciendo. En primer lugar, la persona tiene que reconocer que tiene necesidad de Dios. Ninguna persona va a venir a Cristo si primero no reconoce que tiene necesidad. Es mentira que yo voy a trabajar si no reconozco que tengo necesidad de pagar la renta. Yo voy al médico no porque quiero ir al médico, sino porque reconozco que tengo necesidad de salud. Tengamos necesidad de lo que sea, primeramente tenemos que admitirlo, tenemos que reconocerlo. Para esto vamos a ir a Salmos en el capítulo 143. Quiero que me acompañe a este Salmos. Salmos 143, versículos 4 al 6 dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. David está ilustrando la necesidad del ser humano que tiene de Dios como la tierra que está sedienta. Es una buena ilustración para que podamos entender cómo está la tierra sedienta. Estos últimos días hemos tenido mucha lluvia y
Bueno, las plantas tienen vida, pero ¿qué pasa cuando la tierra está sedienta? Traiga a su mente esto, porque es lo que David está ilustrando. La persona sin Cristo, sin Dios, es una persona necesitada y está sedienta como la tierra, cuando la tierra está sedienta. Pero tenemos que ver entonces cómo está la tierra cuando está sedienta. Es interesante ver, por ejemplo, en mi país hay dos etapas que son más conocidas, que es el invierno y el verano. Pero cuando llega el verano, todo se seca, no hay lluvia. Y es interesante ver, hermanos, que cuando la tierra está tan seca, comienza a abrirse, comienza a formarse grietas, que cuando viene el invierno nuevamente, cae la primera lluvia, cae la segunda, y esas grietas todavía no son unidas. La tierra no se ha hecho una masa sólida todavía, sino hasta después de unas 5 o más lluvias fuertes, la tierra comienza a hacer una nueva masa y a unirse. Tanta es la sed. Imagínense, y eso representa al ser humano que no tiene a Cristo. Así es. Pero ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, el ser humano no quiere reconocer esa necesidad. El hombre no reconoce que tiene necesidad. Salmos capítulo 107, en el versículo 4, también David dice estas palabras. Salmo 107, versículo 4. Aquí David está exhortando al pueblo, después de haber sido liberado, al pueblo de Dios, por supuesto, a que alabe a Dios, a que glorifique a Dios. ¿Por qué razón? El versículo, Salmo capítulo 107, versículo 4, dice: anduvieron perdidos, se está refiriendo al pueblo de Dios, por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. David está diciéndole al pueblo: ahora que tienen a Dios, alábenlo, glorifícanlo, porque en otro tiempo estuvieron sedientos, su alma desfallecía. Y es una aplicación para nosotros, que ahora estamos en Cristo. Debemos de glorificar a Dios, porque en otro tiempo anduvimos perdidos en un mundo desierto. Eso es lo que la persona siente cuando está sin Cristo. Está seca, está vacía. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Para nosotros es bien fácil identificar nuestras necesidades materiales y físicas. Si su niño está enfermo, usted rápido conoce que su niño necesita salud y lo lleva al médico. Si no tiene trabajo, comienza a moverse, comienza a hacer algo, comienza a tener contactos o comienza a tocar puertas de negocios a fin de poder encontrar un empleo para para cubrir sus necesidades. Estoy hablando de necesidades materiales. Pero, ¿qué pasa con la vida espiritual? Necesitamos lo que necesitemos, buscamos. Incluso si hay necesidad de esposa, el hombre busca. Y de esto no estoy hablando que el hombre solamente busca a la esposa, porque cuando hablamos de esto, de la necesidad del hombre de una esposa, muchas veces en la mente del hombre nos viene solamente la idea del sexo. Y dice la Biblia, no solamente le voy a dar el texto, en Génesis 24, lo puede leer en casa, que cuando Abraham vio la necesidad de su hijo Isaac, de una esposa, envió su criado por ella. Y usted dirá, ¿dónde dice eso? Lo estoy hablando en mis propias palabras, pero usted tiene que leer todo el capítulo, qué era lo que estaba pasando.
Dice la Biblia que Abraham ya era viejo, avanzado de edad. Su mujer Sara había muerto. Su hijo Isaac estaba desconsolado, estaba triste. Y él dijo, yo ya voy a morir, mi hijo va a quedar solo. Vio la necesidad, no solamente hablar en el campo sexual, sino en cuanto a lo emocional. Y luego al final del capítulo 24 de Génesis, la Biblia lo explica. Dice que cuando tomó Isaac a Rebeca por mujer, dice que le amó y le consoló después de la muerte de su madre Sara. Imagínense, qué bendición. Y no está hablando la Biblia en el campo sexual, sino que le vino a ser de mucha bendición porque tenía necesidad de consuelo. Su madre había muerto y dice que salió a meditar una tarde. Estaba muy triste cuando el criado regresó con el criado de Abraham con la esposa para su hijo Isaac. Entonces, volviendo al Evangelio de Juan, primer punto dijimos que había que reconocer que necesitamos de Dios. No nos vamos a acercar a Dios si no sentimos necesidad. Esa es la primera parte. Difícilmente podemos estarle hablando el Evangelio a una persona por muchos años, pero si la persona no reconoce que su corazón está sediento, no va a buscar a Dios. ¿Cuál es la segunda cosa que la persona debe hacer? Jesús está diciendo en el mismo versículo, primero dice, si alguno tiene sed, después dice, venga a mí. La persona después de reconocer, y este es el segundo paso, la persona después de reconocer que tiene necesidad de Dios, tiene que buscarle a Él, tiene que buscar a Dios, tiene que reconocer que Jesús es la fuente de agua de vida, que Jesús es el Señor. En el libro profético de Isaías, en el capítulo 55, mire lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos el Señor está invitando que vengan a la fuente de vida que es Jesús. También Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis en el capítulo 21 versículo 6 dice el Señor, Apocalipsis capítulo 21 versículo 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, mire cómo invita al Señor, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es la fuente de agua de vida. Pero para eso hay que reconocerlo, hay que reconocer cuál es la fuente. Nosotros no vamos a ir a buscar agua a un lugar, a un estanque de agua sucia. Nosotros ¿a dónde vamos? Hablando literalmente, ¿dónde buscamos el agua? Vamos a un arroyo donde haya agua limpia. Muchas veces vamos a buscar espiritualmente, buscamos satisfacer nuestras necesidades en otros dioses, en otros ríos, que lo que traen es muerte. Jesús está invitando que vengan a Él, porque Él es la fuente de agua de vida. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. Entonces, pero no solamente hay que hacer eso. Hay personas que reconocen. Tengo un compañero de trabajo que a menudo le hablo del Evangelio y dice, sí yo reconozco que tengo que cambiar. Pero cuando le digo,
vamos a ir a la iglesia. Dice, no, que tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Entonces, no basta solamente con reconocer que tenemos necesidad de Dios. Hay muchas personas allá afuera en el mundo que incluso son buenos, saben mucho de la Biblia e incluso pueden evangelizar a otra persona quizás mejor que los cristianos porque conocen bastante de la Escritura, pero ellos no se han llenado de la palabra de Dios, es decir, no han obedecido. Entonces, en primer lugar, la persona tiene que, el segundo paso es que la persona tiene que venir a Cristo, tiene que obedecerle. Y quiero poner un ejemplo como eso que ponía Jesús. Me gusta eso, me gusta la forma, como lo dije anteriormente, que a través de la Escritura el Señor ha venido hablando en forma de, con símbolos, con cosas que uno conoce, porque, y esto lo dijo Jesús en una ocasión a las personas, ustedes conocen las estaciones del año, ustedes conocen en cuanto a los sazones, en cuanto al tiempo, todo lo conocen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no conocen cuando les hablo del Evangelio? ¿Será que Dios nos hizo ignorantes? ¿O será que no queremos reconocer? Bueno, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a imagen y a semejanza suya. Es decir, que nos dio un conocimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo. El problema es que el hombre ha querido complacerse en los deleites del mundo. El hombre no quiere reconocer a Dios, aún aunque esté sufriendo, no quiere reconocer la necesidad. Y me llama mucho la atención la forma en la que en el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de los profetas. Hablaba de una forma, cuando el pueblo estaba bien duro, hablaba de una forma también Dios bien duro. Y podemos decir ahora es una mala comparación. Pero si usted va a Isaías capítulo 1, parece que nos avergonzamos. En el caso, a mí me da vergüenza eso como persona, porque dice el profeta Isaías en capítulo 1, que el Señor dice, el buey conoce su amo, el asno conoce el pesebre de su Señor, pero ¿qué pasa con el hombre? Y está hablando de animales sin razonamiento, de animales que no pueden razonar, pero sí conocen. Pero ¿qué pasa con el hombre? Dice él, pero Israel no entiende. Y aplicándolo a nuestra vida, ¿qué podemos decir hoy? Y me gustan estos ejemplos bíblicos porque están bien relacionados con la vida. En el caso con la vida mía, me recuerda mi infancia. Nosotros somos campesinos, ya muchos lo saben. Somos nacidos en el campo. Pero me da bastante vergüenza, digo esto, cuando lo queremos aplicar a nuestra vida. Y entiendo muy bien rápidamente estas figuras, estas ilustraciones. Recuerdo que mi padre siempre tuvo algunos animales. En el campo, en el verano, a los animales se tenían que llevar al río. Pero sabe algo bien interesante ahora que estaba meditando en todo esto. Había un horario en que nosotros, los más pequeños, éramos encargados de hacer esas cosas, de llevar al río a los animales. Y a la hora de la mediodía, entre 12 o 2 de la tarde, el horario que se tenía para ir a llevar a que bebieran agua, los animales ya estaban listos. Bajaban del cerro, de la sierra, como quiera llamar, de los montes, y bajaban a la puerta. Ya estaban listos porque ya sentían necesidad. Y muchas personas, recuerdo, que sentían compasión por estos animales. Estaba recordando que a veces nosotros nos tardábamos porque íbamos a la escuela y nos tardábamos y teníamos que ir a llevar el agua tarde a los animales. Y las personas, había una calle cerca, o más bien a la orilla donde ellos estaban de la cerca,
las personas sentían compasión por los animales y les abrían la puerta y se iban ellos solos para el agua, y a veces uno se molestaba y decía, ¿quién les abrió? Después andaba buscando a los animales por allá todos regados, pero sentían compasión. Pero ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? Que es una verdad, y la Biblia lo dice. Los animales si sienten necesidad, incluso ellos mismos buscan la fuente. Mi padre, cuando también yo era pequeño, se le extraviaba un animal, él sabía dónde podía encontrarlo, y a veces me gustaba hacerlo, porque ya de unos 7 años en adelante ya me detenía un caballo, y ahí íbamos los dos, y él sabía dónde ir a buscar los animales. Se le había extraviado algo, y se iba a los arroyos. Estoy hablando del verano. Ahí encontraba grupos de animales a buscar. O si no habían bajado los animales al mediodía, ellos tenían su hora de buscar el agua. Es importante esto, y sería una comparación muy pesada para nosotros. Pero la Biblia ya lo dice en el libro de Isaías. Está hablando de los animales. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si las personas, algunos animales reconocen la necesidad, no solo la reconocen, no solo la sienten, sino que se dirigen a donde está el agua, a donde está el alimento. Y traigo estas ilustraciones para que nos familiaricemos en el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir? El Señor dice, yo soy la fuente de agua de vida, pero ¿por qué no quieren? Y en este mensaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 7, es lo que Jesús está haciendo. Jesús está invitando de una forma voluntaria a las personas, y está diciendo, si alguien reconoce que tiene necesidad, venga a mí. Jesús no está obligando a las personas. Hay grupos religiosos o incluso personas me han dicho que no, cuando los invita a uno a la iglesia tienen como un temor que las personas, si vas a la iglesia, te van a estar forzando a que pases, a que obedezcas a Cristo. Pero el Señor no hacía esto. Jesús invitaba de una forma voluntaria. Jesús predicaba al corazón de las personas, y que fuera el Espíritu Santo que tocara el corazón de las personas. Pero hay personas que creen que si vienen a la iglesia se les va a estar forzando. ¿Por qué razón? Porque también hay otras personas que acostumbran esto y comienzan a presionar que obedezca, y lo empiezan a agarrar de la mano y que pase. ¿Y qué es lo que pasa? Algunas veces las personas por presión obedecen, pero no fue una convicción la que hubo, más bien se sintieron un poco encerradas y obedecen. Pero el Señor está invitando de una forma voluntaria. ¿Hay alguien que reconozca que yo soy el Señor? ¿Hay alguien que reconozca que yo soy la fuente de salvación? Pues venga. Eso es lo que el Señor está diciendo. Dice la Escritura, otro pasaje que, para tener una idea desde el punto número 2, que hay que ir en búsqueda de lo que necesitamos. Dice la Escritura que allá en el tiempo en que José era gobernador en Egipto, a quienes no han leído esta historia se encuentra en Génesis capítulo 41. Es muy larga la historia, se puede tomar nota y lo puede leer en su casa. Yo solamente voy a dar una breve explicación de esto. Dios ya había revelado por sueño al rey Faraón, y José había interpretado el sueño de las 7, como ustedes conocen o ya han oído, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Esto representaba 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Quienes ya han leído esta historia es muy bonita. Llegó el cumplimiento de esta situación. Comienza a sentirse la gran hambre en toda la tierra. Comienza a sentirse la gran necesidad. Pero ya José se había preparado durante los 7 años de abundancia. Él había recogido y había llenado sus graneros, dice, de alimento que no se podía contar. Incluso dice que
tan grande era la cantidad de alimento como la arena del mar. Así dice la Escritura. Y la gente comenzó a clamar a Faraón por alimento, pues lógicamente al rey. Él les dijo, vayan donde José, él les dirá qué hay que hacer. Entonces dice la Escritura que José vendía. Pero fue tan grande el hambre que se sintió no solamente en Egipto, sino a otros lugares de la tierra, porque era en toda la tierra, que llegó el hambre, dice, hasta la casa de su padre Jacob y sus hermanos. Y a una ocasión, cuando se sintió el hambre, mire lo importante de esto, lo traigo como en forma de ilustración para que entendamos mejor el mensaje. Se sintió el hambre, Jacob reconoce que hay necesidad de alimento y le dice a los hijos, ¿y qué hacen ustedes ahí mirándose unos con otros? Esta frase me recuerda a mi madre, porque cuando éramos pequeños también ella usaba esta frase, pero no decía así. Cuando sabía que había una necesidad de algo en la casa, de leña para encender el fuego, de comida para animales, y veía que nosotros sabíamos que había esa necesidad, que era lo que nos decía. Que a Cristóbal le da risa porque también se lo decía. ¿Y qué hacen ahí de brazos cruzados? Eso, dando a entender que están viendo que falta esto, vayan por alimento a los animales. Incluso si las hembras tenían necesidad de ayuda, había mucho trabajo, había que ayudarlas, había que hacerlo, echarles una mano. Y no me da vergüenza por eso, porque a veces hasta a traer agua al pozo íbamos, los más pequeños. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Jacob reconoce la necesidad, pero no solamente se queda ahí como los hijos, sino que les dice, vayan en búsqueda de alimento. Y se dirigen ¿a dónde? Se dirigen a Egipto, donde estaba José. Y esa es la segunda parte que el Señor está diciendo. Ustedes reconocen que tienen necesidad de mí, que yo soy la fuente, pues vengan a mí. En el tercer punto, vamos a ver la tercera parte de este pasaje. Dice, volviendo a Juan capítulo 7, capítulo 7, versículo 37, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La persona, yo no sé por qué etapa se encuentra usted en esta tarde, no sé en qué etapa ha estado usted. Si ha reconocido que Jesús es el Señor, ha hecho la primera parte, ha venido a Jesús en búsqueda de alimento, pero también el Señor le invita a que se alimente. En Juan 5:39, vamos a ver Juan 5:39, es un capítulo de la Biblia bien conocido. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dice Juan capítulo 5, versículo 39. Pero ¿qué dice el versículo 40? No queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Después que la persona ha venido a Cristo, después que ha obedecido el Evangelio, después que ha sido bautizada, la persona tiene que tener un crecimiento, tiene que seguir estudiando la palabra de Dios para tener un crecimiento, para que pueda tener una transformación. Cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para que se pueda sentir esto, la persona tiene que hacer todas estas cosas. Venir al Señor, pero después de venir a Cristo, tiene que continuar alimentándose.
continuar bebiendo de esa agua de vida que es la palabra de Dios. Esto habló, versículo 39, volviendo a Juan, capítulo 7. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que las personas que no vienen a Cristo no pueden sentir, no pueden tener esa transformación por medio del Espíritu Santo, porque primero tienen que hacer estas tres cosas. Tienen que venir al Señor, tienen que reconocer que tienen necesidad de Cristo, tienen que acercarse a Él, tienen que buscarle y tienen que seguirse alimentando. Es lamentable que muchos hermanos se van de la iglesia. Usted quizás conoce a algunos de ellos y es común esto. Vienen, hacen la primera parte, pero no continúan alimentándose de la palabra de Dios. Se olvidan. Entonces, pues no hay una transformación, no hay un crecimiento. El hermano en la clase anterior citó este pasaje que también lo traía yo, pero no lo voy a leer porque ya el hermano lo leyó, en Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si yo vengo a Cristo, si yo reconozco que Jesús es el Señor, que Él es la fuente de agua de vida, y me bautizo, vengo a Él, y ahí queda todo, no hay un cambio en la vida de las personas, porque el cambio en la vida de las personas no consiste como un arte de magia, de la noche a la mañana, que la persona va a estar transformada y ya del interior va a haber un cambio, va a haber un fluir de ríos de agua viva. En Proverbios, capítulo 10, ¿qué son ríos de agua viva en la vida espiritual? ¿Qué significa esto? Proverbios 18:4. Proverbios capítulo 18, versículo 4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Una persona puede adquirir sabiduría en el Señor a través del aprendizaje. No va a alcanzar sabiduría solamente con venir a Jesús y se olvidó del Señor. No va a encontrar un cambio de vida si no continúa alimentándose. Hay otra ilustración bonita que ya la conocemos todos, ya la hemos leído quizás cientos de veces, que es la de Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Ustedes conocen esta historia: un joven que se fue y malgastó todos los bienes de su padre y hizo cuanto le dio la gana, y después se encontró que tenía necesidad. Pudo volver en sí, pudo reconocer que en la casa de su padre había abundancia de pan y que aún los jornaleros de la casa de su padre tenían mejor alimento que lo que él tenía ahí. Pero este joven dice que, vuelto en sí, reconoció, pero no solamente reconoció, sino que dice que se levantó y fue y volvió a la casa de su padre. Entonces, la invitación esta tarde es para que continuemos, para aquellos que los que hemos obedecido, es para que nos mantengamos alimentándose. Y si hay amigos en esta tarde, no sé en qué etapa está, quizás ha hecho las dos primeras partes que el Señor pide, pero no ha hecho la tercera parte, que es de obedecer y seguirse alimentando. Tenemos que tener en cuenta todo esto para mantener esta relación con el Señor y
que haya una transformación, debemos de seguirnos alimentando, porque fácilmente nos olvidamos. Muchas veces tenemos sed, satisfacemos nuestra necesidad, pero luego nos vamos y nos sentimos cansados, pero ya buscamos agua de otro pozo, de otro río. El Señor quiere que siempre sigamos bebiendo del agua que Él tiene, del agua de la vida. Muchas personas vienen a Cristo, pero luego se van porque no reconocen que tienen necesidad. Un rato nada más sienten la necesidad, pero cuando ya están satisfechos, se olvidan de Dios. Para concluir, yo quiero decir que ya Dios hizo lo que tenía que hacer, ya envió a su Hijo, ya dio la fuente de agua de vida. En nuestras manos está el aceptar o rechazar esa invitación que Jesús está haciendo. Si en esta tarde hay una persona que reconoce que tiene necesidad de Dios, no solamente se quede ahí, no solamente se quede ahí sentada escuchando la palabra de Dios, sino venga a Cristo, obedézcale a través de la fe en Cristo Jesús, creyendo en Él, confesando que es un pecador y bautizándose para el perdón de pecados. Si hay hermanos también que necesiten oración, hermanos que necesitan cambiar su vida, que reconocen, como reconoció el hijo pródigo, que tiene necesidad de alimento en la casa de su padre, puede venir también esta tarde. Mientras el hermano que está encargado de dirigir los cantos canta un himno de invitación, si hay alguien que quiere cambiar su vida, si hay alguien que quiere sentir que de su interior haya una transformación, como la forma en que el Señor lo está ilustrando, que haya un río de agua viva en su vida, pues que pueda ser de bendición y alimentar a muchos, puede hacerlo en esta tarde. La invitación está en pie mientras el hermano nos ponemos de pie y el hermano trae un himno de invitación. Que Dios le bendiga. Amén.